buenas noches. La Red Internacional de Negocios se complace en presentar el programa que está dedicado a los empresarios, a los negocios internacionales y sobre todo a los actores que hacen realidad el business internacional. La plataforma RIN, Red Internacional de Negocios, fue fundada por Rafael Torres Morales. Él, con una visión internacional, empezó a llamar a personas de gran reputación, primero en el Perú y después en todo el mundo. Hoy día la RIN la conforman 17 países. Los business brokers son más de 100 centenar. Ellos cada día trabajan viendo la realidad del mundo. Un mundo en el cual las personas se encuentran, sobre todo en zozobra. Todavía existe se podría decir, existe un panorama todavía incierto en algunos lugares, pero los negocios internacionales no descansan. Justo por eso, este programa tiene por objetivo reactivar esa parte de los business que todavía no se pueden hacer presencialmente como se acostumbraba a hacer. La New Economy nos invita a entrar a una nueva era, la era de la digitalización, la era del Export Manager Digital y este tipo de nuevas plataformas. Justo por eso hoy día tenemos un invitado especial. Tenemos la grata presencia de Julio del Castillo, una persona experta en estos temas, y seguramente a través de esta conversación que tendremos con él, vamos a ir delucidando algunos aspectos que nos quedan en la memoria. Será útil para los empresarios y para los business brokers. Buenas noches, Julio del Castillo. Bienvenido. Muy buenas noches, Julián, y un gusto poderlo compartir con ustedes. A tu servicio. Bien. Empezamos entonces. ¿Quién es Julio del Castillo? Bien, bueno, actualmente estoy como director de la Red Internacional de Negocios. Además, soy socio de ACE Consultores, una consultora dedicada a todo el ámbito financiero y de gestión económica y empresarial, ¿no? Que cubrimos no solamente Perú, sino cubrimos otras posibilidades de desarrollo en otros países de Latinoamérica. Asimismo, y por mi desarrollo profesional, también estoy abocado como director independiente en empresas del sistema financiero, del sector de servicios e industria. Eh, Todos estos años en los que he venido trabajando, me encanta el tema de la docencia, así que también tengo una actividad permanente en la docencia en la Universidad de Lima. Soy economista, ¿no? Con maestría en finanzas y con distintos cursos de especialización en gestión, administración y riesgos. Interesante currículum, unos palmares extraordinarios, Julio. Justo por eso seguramente eres parte importante de la Red Internacional de Negocios. Julio, ¿cómo está cambiando el mundo de los negocios frente a la pandemia, a este contexto internacional donde existe de verdad mucha incertidumbre y muchos países todavía no logran salir de este túnel? Mira, Julián, fíjate, en primer lugar debemos tener en consideración de que esta es una crisis que el mundo viene atravesando y sobre la cual no existen precedentes, ¿no? La pandemia, ¿no? que ha ocasionado, ¿no? la COVID-19, ¿no? Ha generado una crisis sanitaria global, ¿no? Que ha dado pues, a esta crisis económica y social, ¿no? De la que solamente teníamos recuerdo leyendo lo ocurrido en el pasado, ¿no? Alrededor de la Gran Depresión en el año 29 del siglo pasado, ¿no? Entonces, en primera instancia, hay que comprender este enorme impacto que sobre el desempeño económico mundial ha originado esta situación que hemos iniciado a fines del año 2019, pero que la hemos sentido de una manera dramática durante todo el año 2020 y que aún sigue siendo muy relevante para el desempeño y el desarrollo económico en todo el mundo. Fíjate, simplemente para poner en contexto cómo esto ha originado un cambio importante en el comportamiento de las economías, y es que los flujos de inversión extranjera directa, ¿no? que hacia el mundo se dirigían durante el año 2020 prácticamente han caído un poco más del 40%. Si nosotros vemos esa mirada hacia Latinoamérica, estamos hablando de cerca de una caída un poco más del 50%, y si lo llevamos específicamente al Perú, podríamos estar
yendo igual hacia una caída aún mayor, cercana probablemente a un 60%. Es decir, sectores como turismo, transporte, las materias primas en general, todas las actividades comerciales, ¿no?, que han tenido que estar paralizadas en gran parte del año 2020, han sufrido, ¿no?, un golpe muy fuerte en términos de resultados económicos y, por lo tanto, entendemos el rol que han cumplido, ¿no?, los estados en salvaguardar su industria, sus empresas, a través de diversas políticas, ¿no? Desde una perspectiva política monetaria, a través de una ingente cantidad de préstamos para poder solventar este periodo de prácticamente paralización económica y de otro lado, políticas fiscales para procurar a través del gasto público mejorar, ¿no?, las circunstancias de desarrollo económico. Entonces, sí, ciertamente ha habido un cambio drástico del cual aún todavía no hemos completado en términos de el trayecto. Aspiramos que con el inicio de la vacunación en todo el mundo, este proceso vaya amenguándose y cambiando para mejoría de todas las empresas Ok. en el mundo. Bien, entonces, ¿cuáles son las tendencias? Fíjate, se han dado dos segmentos importantes. La primera es el cambio en el relacionamiento entre el consumidor y la empresa. Por lo tanto, ha habido todo una velocidad en el desarrollo de todos los procesos de cambio, específicamente relacionados al tema tecnológico, que lleva ese proceso de comercialización de los productos y el acercamiento del cliente con los productos y los servicios. Las empresas han tenido que iniciar en el mundo entero todo un proceso de inyección en términos de inversión en todo el ámbito tecnológico, en el proceso de producción, en el proceso de almacenamiento, en el proceso de distribución, en el proceso de atención al cliente. Entonces, ese es un primer componente. Un segundo componente, evidentemente, es aquella industria en la que la relación entre el cliente y el consumidor es inevitable, ¿no? Es la industria del turismo, ¿no? El comercio en general, ¿no? Restaurantes, ¿no?, tiendas, retails, ¿no?, todas aquellas que por obligación y por naturaleza tienen este relacionamiento directo con el cliente. También había una configuración y evidentemente han sido las más golpeadas. Por lo tanto, vamos a ir, creo que aún todavía no advirtiendo en su integridad, pero sí ir identificando cómo estas dos grandes tendencias, las industrias que se han tenido que rehacer nuevamente sobre esta base del nuevo relacionamiento con el cliente, y el otro grupo de industrias que por su propia naturaleza están reestructurando sus operaciones, pero que aún todavía tienen todavía un tramo más que Hoy día, por recorrer. ejemplo, se habla del Internet de las cosas, la robótica, impresiones 3D, la computación en las nubes. Eso en el Perú y sobre todo en Sudamérica, donde nosotros somos parte de la RIN, ¿cómo lo ves? Bueno, definitivamente, y como lo comentaba hace un momento, el proceso de desarrollo y de avance en el uso de la tecnología se ha acrecentado enormemente durante el 2020. Creo que si habría alguna empresa que venía postergando inversiones en el ámbito de la tecnología, ha tenido que revertir o modificar esas prioridades, y hoy en día es esta actividad, la del desarrollo de la tecnología, en términos de, de rehacer o de ajustar sus procesos a los requerimientos que hoy en día nos está demandando esta situación de la crisis sanitaria mundial, y de que definitivamente, y esa es una opinión que cada vez leemos con mayor intensidad, y es que el mundo ha cambiado y no hay vuelta atrás. Por lo tanto, hacia el futuro debemos nosotros de reconfigurar nuestros negocios, y creo que es esta actividad la que deberá de ser la prioritaria, por lo menos en los siguientes años. Bueno, entonces
la economía mundial está comenzando a dejar atrás los mínimos en los cuales cayó, ¿no? Y el gran confinamiento que empezó en abril pasado. Pero, ¿cómo va la recuperación de este gigante llamado China? Bueno, definitivamente es la economía que en gran parte impulsa el crecimiento y el desarrollo mundial y definitivamente, al igual como lo va a hacer la China, lo será los Estados Unidos y la Unión Europea, se van a convertir como en las locomotoras de este proceso de recuperación económica en la que evidentemente aquellos países con la mayor solvencia y solidez económica en términos de sus principales indicadores macroeconómicos van a permitirles y le va a hacer sumamente interesante el aprovechamiento a este proceso de recuperación que definitivamente, y aspiramos que esto ocurra ya durante este año, el proceso de la vacunación a nivel mundial deberá de ser un impulso para empezar este proceso de recuperación. Interesante. Julio, a este propósito, ¿cómo se ha adaptado la red internacional de negocios, RIN, frente a estos cambios, el resultado de la pandemia del COVID-19? ¿Y qué acciones están realizando para ayudar a los empresarios? Bueno, en primer lugar, la Red Internacional de Negocios siempre estuvo como aspiración el conectar no solamente a nivel del Perú, sino a nivel internacional, ¿no? A la mayor cantidad de empresarios y gestores de negocios. Por lo tanto, la circunstancia económica que hemos atravesado y que aún continuamos atravesando, lo que ha originado es que impulsemos aún más las actividades que hemos venido trabajando. Creo que somos y podemos ser, ¿no? Un soporte importante para el desarrollo y la gestión de los negocios. En ese ámbito de lo que te comento, hemos mantenido activas nuestras operaciones, ¿no? En apoyo al sector empresarial a través de nuestras tres principales actividades, ¿no? La primera que consiste en la identificación y en el soporte, en la búsqueda de alternativas de financiamiento que le permitan a las empresas gestionar su capital de trabajo, invertir en activos fijos, ¿no? Eventualmente adquirir activos, ¿no? Con la intención de las empresas de reconformar su estructura productiva, operativa, ¿no? E incluso, y esta circunstancia es relevante, la reestructuración de obligaciones financieras. Ese es el primer pilar en el que nosotros hemos venido trabajando y hemos desarrollado diversas actividades de apoyo al sector empresarial a nivel de todos los países en donde operamos, ¿no? En- Un segundo pilar, por favor. No, no, te interrumpí. Sigue, por favor. No, bueno, te comentaba, un segundo pilar en el que nos encontramos también abocados y de soporte, de apoyo, ¿no? Es la búsqueda de socios estratégicos para la mejora y la capitalización de las empresas, igualmente en todos los países en donde nosotros operamos, ¿no? En ese sentido, nosotros contamos con encargaturas de fondos de inversión, family offices, inversionistas individuales que están aspirando diversificar sus inversiones en activos reales. Entonces, también estamos en condiciones de darle a los empresarios este soporte para poder lograr solidificar su capital social y permitirles primero pasar esta etapa transitoria difícil, pero además darles oportunidades para que en el futuro puedan crecer de manera sostenida e importante. Y el último pilar de nuestras actividades es el de la negociación de commodities internacionales. Si bien sabemos que esta es una actividad sumamente especializada, pero también contamos con brokers, con este expertise y por lo tanto hemos generado esta capacidad de poder operar en los mercados internacionales de commodities con oferta bastante atractiva. Entonces, estos son los tres pilares que nosotros hemos impulsado durante esta época y creemos que son sumamente importantes para el soporte empresarial. Bueno, se puede decir que con 17 países y más de un centenar de business brokers, la RIN se encuentra más activa que nunca y en cada uno de esos puntos que vemos en el mundo, se puede decir que hay alguien en la RIN que está eh, pronto
a coger la oportunidad de estos negocios. Y entonces, visto que hemos hablado de la coyuntura mundial, la pregunta es, pregunta difícil, ¿es el momento de invertir o, como dirían los abuelos, guardar pan para mayo? ¿Qué dices? Fíjate, Julián, yo quiero primero mencionar lo que tenemos siempre aquellos que estamos en el ámbito empresarial y de los negocios, y es que debemos de reconocer y nunca olvidar que hasta en las épocas más difíciles se pueden y se están presentando oportunidades. Por lo tanto, lo que nunca deberemos de dejar de estar es pendientes de estas oportunidades. Ojo, las oportunidades se presentan en dos ámbitos. En el ámbito interno a la empresa, porque existen oportunidades de mejora, ¿no? De encontrar esas facilidades que obligados por las circunstancias implementamos y nos logran generar resultados económicos mejores. Y en el otro ámbito, estas oportunidades para aquellos que tengan algún tema o alguna posibilidad de un excedente económico, y hoy en día en el mundo hay un flujo financiero interesante, justamente por esta circunstancia económica que hemos atravesado, de buscar oportunidades de inversión, ¿no? De aterrizar en alguno de nuestros países, en Interesante. aprovechamiento de las oportunidades de inversión, porque tenemos que reconocer en nuestros países, en Latinoamérica, hay aún mucho por hacer y hay mucha inversión aún por aterrizar y de aprovechar los recursos que contamos y de desarrollar empresas. Por lo tanto, recomiendo atender estas dos actividades centrales cuando hablamos de oportunidades. Las oportunidades internas que nos van a permitir mejorar los resultados económicos en cada una de las empresas en las que operamos y no descuidar la visión en la búsqueda de las oportunidades externas, que en la medida que podamos estructurar convenientemente, ¿no? La operación, sea de financiamiento, ¿no? O sea, propiamente la capitalización de la empresa a través de un ingreso en el capital social, ¿no? Vamos a poder aprovechar estas oportunidades. Por lo tanto, en resumen, ¿no? Nunca descuidarlas a pesar de las dificultades que podríamos estar atravesando. Seguramente hay muchos campos en los cuales se tiene que remarcar y los negocios internacionales hay que focalizarlos en todo lo que es temas como tecnología, las cadenas de suministro. Se ha visto que la logística ha desnudado, la pandemia ha desnudado el tema de la cadena de la logística para muchos países. Y pensemos solo en la dificultad de poder distribuir una vacuna, la producción, el almacenamiento, en fin, la distribución. Inclusive la atención al cliente es un tema que ha desnudado esta pandemia. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cuáles son las líneas de negocios con más oportunidad de crecimiento, donde los business brokers y las personas que nos están viendo, los empresarios, puedan decir, wow, interesante? Bueno, como en toda transición, ¿no? Donde pasamos a un nuevo contexto para el desarrollo de los negocios, van apareciendo algunos negocios que podríamos denominarle ganadores, ¿no? En este trayecto. Sin embargo, yo quiero partir diciendo que definitivamente van a haber cambios, van a haber reestructuraciones al interior de cada una de las empresas, sectores e industrias, ¿no? Pero la potencia con la cual la economía se pueda recuperar en los próximos 2 a 3 años y poder tener una senda de crecimiento no la debemos de descuidar. Sin embargo, en el inmediato, porque nos consultan mucho en lo inmediato cuáles podrán ser estos sectores, definitivamente el sector salud, ¿no? Ha cogido una relevancia en términos de generar oportunidades. La biotecnología, las telecomunicaciones, que también son una fuente de desarrollo y que hoy en día el mundo entero los va requiriendo y cada vez con mayores avances. El e-learning, ¿no? Hoy ya queda clarísimo que la educación presencial no va a ser exclusiva, sino que definitivamente va a estar acompañada de manera permanente por la educación, ¿no? Virtual. La educación vía, ¿no? Como ahora nos estamos nosotros comunicando, O en ¿no? algunos casos, un híbrido, ¿no? Un híbrido. Exacto, lo que vamos a encontrar son híbridos que se van a ir ajustando de acuerdo a las circunstancias y a las características
de cada carrera, ¿no? De cada proceso de desarrollo académico. Pero entonces ahí hay otro filón de negocio que definitivamente va a ser muy, pero muy importante, ¿no? Y en definitiva, yo creo que el rey aquí será el comercio online, ¿no? Es decir, allí va a estar centrada gran cantidad de las oportunidades que se puedan ir generando. Creo que eh, todos los peruanos y en general los latinos y en el mundo entero hemos sido impulsados con una mayor fuerza a todas las compras a través del comercio online, y para aquellos que aún todavía tenían cierto temor y procuraban hacer sus adquisiciones de manera física, la circunstancia los ha obligado a llevarlos hacia el tema de comercio online. Por lo tanto, poniendo en una primera línea en el corto plazo estos sectores, en donde veremos nosotros oportunidades, y como Red Internacional de Negocios estamos definitivamente impulsando estas actividades en el corto plazo. Sin embargo, no descuidemos, y esto es la característica central de todo quien hace empresa, es no solamente ver el corto plazo, sino verlo de una perspectiva de mediano y largo plazo, y allí también no debemos descuidar oportunidades. Interesante, interesante. Una cuestión, justamente, quiero enlazarme con lo que tú mencionabas en la parte final de esta pregunta, era acerca de cómo países como Colombia, por ejemplo, me vino en la mente mientras tú hablabas, había desarrollado la economía naranja. De hecho, en Colombia existe una nueva visión de lo que son las tecnologías digitales y lo está desarrollando con se puede decir, con mucho éxito. De otra parte, tenemos todavía muchas cosas que hacer. Se habla de ferias virtuales, se habla de cursos profesionales, inclusive de manera híbrida. Excelente. Y entonces, a los interesados, visto que tú eres un director de la RIN, ¿cómo pueden contactarnos? Bueno, nosotros tenemos nuestra página web, ¿no? Simplemente de una manera muy práctica, googleándonos y colocando Rating Internacional de Negocios, van a aparecer todas nuestras páginas y van a Así es. rápidamente acceder a toda nuestra información. Nosotros operamos, como tú ya lo habían dicho, en un número importante de países en Latinoamérica y en el resto del mundo. Estamos en Estados Unidos, estamos en Europa, estamos en el Asia, ¿no? Entonces, tenemos una Estamos en capilaridad. Italia. Italia, exactamente, ¿no? Entonces, tenemos una capilaridad importante que nos permite acceder a distintas oportunidades de negocio, gestionarlas de una manera ordenada, profesional, manteniendo en resguardo toda la información que las empresas eventualmente nos la podrían proporcionar para poder entender, conocer mejor su negocio. De esta forma, el equipo que conformamos la RIC procuramos desarrollar un proceso de soporte, de apoyo al sector empresarial de forma eficiente, ordenada, sumamente profesional, y con la única intención de lograr ser estos socios estratégicos idóneos, ¿no? Especialmente en una circunstancia económica como la que venimos atravesando. Quiero agradecerte tu presencia, la oportunidad de conversar contigo, Julio del Castillo, y sobre todo también saludar a los amigos que nos están viendo y nos van a ver en los próximos días a través del canal de la Red Internacional de Negocios. Tu presencia ha sido interesante porque nos ha dado una visión del bosque y sobre todo de recoger y coger las oportunidades que nos brinda esta nueva normalidad. Con ustedes será, gracias Julio. A ti, Julián, muchísimas gracias, para servirles en cualquier otra oportunidad. Y con los demás amigos será para una próxima oportunidad. Seguramente nosotros estaremos entrevistando, conversando con actores importantes de los negocios internacionales, cámaras de comercio, entes, entidades y sobre todo con nuestros business brokers, que son la fuerza activa de la Red Internacional de Negocios. Buenas noches. A la próxima. Gracias.